Arte gótico es la denominación historiográfica del estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento en el siglo XV para Italia, y bien entrado el siglo XVI en los lugares donde el gótico pervivió más tiempo. Se trata de un amplio periodo artístico que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciadores profundas. Por ejemplo, es más puro en Francia, siendo bien distinto el de París y el de Provenza, más horizontal y cercano a la tradición clásica en Italia, aunque al norte se acoge uno de los ejemplos más paradigmáticos como la Catedral de Milán, y con peculiaridades locales en Flandes, Alemania, Inglaterra y España. El arte gótico propiamente dicho coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media. El gótico también coincide con el surgimiento de las ciudades, donde se desarrollaron la burguesía y las universidades, y con la aparición de nuevas órdenes religiosas monásticas como los cistercienses y mendicantes como los franciscanos y los dominicos. También se acentuaron los conflictos y la disidencia, como las revueltas populares, herejías, desarrollo y crisis de la escolástica, cismas de Occidente, y culminando en los pavorosos espectáculos de la peste negra y la guerra de los 100 años. Un mundo tan cambiante que solo puede entenderse en términos de una mutación fundamental, que para la historiografía materialista la transición del feudalismo al capitalismo. El gótico eleva, como su obra arquitectónica emblemática, prodigiosas catedrales llenas de luz, así como una gran altura, siendo estas sus principales aportaciones técnicas, las cuales se encuentran justificadas en los escritos de Pseudo Dionisio Areopagita, aunque también se desarrolló una importante arquitectura civil. Otra de sus características es que se comenzó a independizar a otras artes plásticas, como la pintura y escultura, de subordinación al soporte arquitectónico. A continuación revisaremos la arquitectura, pintura y escultura gótica. A nivel arquitectónico, el estilo gótico nació en torno a 1140 en Francia, siendo considerada como el primer monumento de este movimiento la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis. También desde finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII se divulga por los monasterios de la Orden del Císter un estilo despojado de ornamentación y reducido a la pureza de los elementos estructurales, expresión de las concepciones estéticas y espirituales de Bernardo de Claraval, que se suele denominar arte cisterciense. Este arte se ha definido durante mucho tiempo de manera bastante superficial exclusivamente por la utilización de uno de sus elementos, el arco apuntado, al que suele llamarse ojival, del que se deriva la bóveda de crucería que permite desplazar los empujes a contrafuertes externos, que se alejan aún más de los muros mediante el uso de arbotantes. Escultura gótica. En la escultura gótica, las tallas en piedra continúan usándose para la decoración de la arquitectura, además de cumplir la función evangelizadora. La escultura gótica evolucionó desde un estilo alargado y rígido, aún en parte románico, hacia un sentimiento espacial y naturalista a finales del siglo XII y principios del siglo XIII. La influencia de las esculturas griegas y romanas que aún se conservaban se incorporaron al tratamiento de las telas, las expresiones faciales y la pose. Las esculturas góticas nacieron en los muros de las iglesias, a mediados del siglo XII en la isla de Francia, cuando el abad Suger hizo construir la abadía de Saint-Denis, considerada el primer edificio gótico, y muy pronto le siguió la catedral Chartres. La escultura gótica se difundió por toda Europa occidental. En España se constata la penetración a través de maestros y obras que llegaron procedentes de Francia, por ejemplo, la influencia del taller de Roux. Es bastante evidente en la Virgen del Patrocinio de Cardona. La influencia de la escultura francesa se extendió por toda Alemania a partir de 1225 con la Catedral de Bamberg, que tenía el más amplio conjunto de escultura del siglo XIII, culminando en 1240 con el Jinete de Bamberg, que es la primera estatua ecuestre en el arte occidental desde el siglo VI y que se cree que retrataba a Conrado II. La pintura gótica se practicaba en 4 técnicas principales: con frescos,
con vidrieras, pinturas sobre tabla y miniaturas. La pintura o mural o fresco siguieron usándose como el principal medio para la narración pictórica en las paredes de las iglesias en el sur de Europa, como una continuación de las tradiciones cristianas y románicas anteriores. En el norte de Europa, las vidrieras fueron el arte preferido hasta el siglo XV. En el tema de pintura sobre tabla, comenzaron en Italia en el siglo XIII y se extendieron por toda Europa, de manera que para el siglo XV se habían convertido en la forma predominante, suplantando incluso a las vidrieras. Los manuscritos iluminados representaron la más completa documentación de la pintura gótica, documentando la existencia de una serie de estilos en lugares donde no han sobrevivido las otras obras monumentales. La pintura al óleo sobre lienzo no se hizo popular hasta los siglos XV y XVI y fue el punto de partida del arte renacentista.